siempre es real. Súbete al podcast, no hay vuelta atrás. Es caos, es risa, es pensar sin control. 5 con Jordi, directo al corazón. Cada episodio un giro sin razón. Bienvenido al caos, bienvenido al show. Suscríbete, acompáñanos en el caos controlado, o no tanto. Hola familia, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos a 5 con Jordi, un espacio para compartir con artistas, dueños de emprendimiento, cantantes, creadores de contenido, cualquiera que tenga una historia interesante que contarnos. El día de hoy no les voy a dar mucho rodeo para presentarles a la invitada porque ya la están viendo aquí. Si no la conocen, señores, nada más y nada menos que Loisis Inclán, la directora más recientemente de Regreso al Corazón. Bienvenida. Gracias, ¿Cómo gracias Jordi, un placer. Gracias que me hayas invitado para poder conversar, intercambiar y hablar de Regreso al Corazón, que es el tema del día. Más o menos, exactamente, porque a pesar de que ya estamos en enero del 2026, yo pienso que todavía Regreso al Corazón está, porque en lo que las personas se van adaptando a la nueva novela, todavía queda esa añoranza de la novela pasada. Agradecerte a ti por aceptar la invitación al espacio, a pesar que somos un espacio pequeño, comenzando. Una directora de tu talla que haya aceptado estar aquí con nosotros, para mí es un honor tremendo. Bienvenida. Muchas gracias, para mí es un placer, de verdad. El placer es mío y siempre recordarles, darle las gracias al bar restaurante Mojito Mojito por abrirnos sus puertas para recibir esta belleza el día de hoy, ubicado en Muralla entre Cuba y San Ignacio. No tiene pérdida, en la misma calle Muralla. Ustedes entran o por San Ignacio o por Cuba y ahí van a ver el cartel de Mojito Mojito. Muchísimas gracias. Empezamos. Sí, claro, aquí estoy. Estoy disponible. Hablamos por WhatsApp y te dije si tenías algún problema de responderme, me dijiste que lo ibas a responder todo. Todo. Entonces hoy vamos aquí a calentar un poquito con respecto a Regreso al Corazón. Bueno, aquí me tienen. Pero antes de eso vamos a hablar un poquito rápido de Loisis, de los inicios de Loisis. ¿Cómo llega Loisis a la dirección? ¿Dónde estudia Loisis? ¿En Fanca? ¿Cómo se llega? ¿Cómo trazas ese caminito? Pero sobre todo, ¿cómo decides la dirección de arte, por decirle de alguna manera? Bueno, entonces vamos un poquito más atrás. Pues bueno, primero decirte que soy camagüeyana. Muy orgullosa de serlo, ¿no? Desde niña siempre cuando los abuelos, cuando los padres te llevan al cine, pues uno se siente identificado ya con esa sala oscura, con lo que ves. Y me hice fanática a todo lo que veía en ese cine, todo desde niña. Entonces, desde ahí me fui dando cuenta de mi interés por eso, pero mi camino fue más hacia el derecho, lo que estudié fue derecho a un inicio. Y bueno, ya llegó un momento en que me dije, no, espérate, Loisis, tú tienes interés en otra cosa, tienes ansias de volar hacia otro camino. Y entonces me enfoqué más en ver la posibilidad de estudiar. Y así fue como di con la Fanca, empecé ahí, bueno, hice todas las pruebas, curso por trabajadores y demás. Y ahí entonces lo hice a estudiar en la Fanca. Pude llegar a ser asistente de dirección de Tras las Huellas, ese fue mi inicio. ¿Fueron tus inicios? Ese fue mi inicio, fue mi primer caminito a aprender todo lo que tiene que ver con este mundo de la televisión, que es hermosísimo. Me enamoré de la televisión, me enamoré del policíaco. Ahí me dieron la posibilidad más adelante de ser directora y empecé a hacer mis policíacos, cosa que me encantó. Es un género complejo, un género donde muy pocas mujeres en ese momento, donde yo estaba, lo estaban haciendo, y eso también es una meta y es un reto a seguir. Y nada, así empezó, Loisis Inclán directora, y bueno, ya después tuve posibilidades de que Alberto Luberta me invitara a dirigir con él una telenovela que fue Entrega, una telenovela bastante aceptada. Sí, muchísimo. Y muy querida porque es un profesor de historia, había también lo policíaco, y eso a Luberta y a mí nos gustaba mucho. Y bueno, ya más adelante seguí con él en otra telenovela que es Tan lejos, tan cerca, que bueno, fue en el momento de la COVID. Y bueno, ya después tuve el gusto enorme de tener el proyecto de Viceversa, que fue realmente mi primera telenovela
ya como directora general. Que fue un reto enorme porque tenía cosas diferentes, es decir, los protagonistas eran gente joven, tenía que ver con cuevas, tenía que ver con el tema de otros deportes extremos, no sé, todo eso que hubo que investigar, el tema del personaje del Yeti, con el tema de la droga que era muy sensible. Sí. Y bueno, todo eso también, una cosa fue llevando a la otra y por supuesto el amor y la entrega y la dedicación a esa telenovela, que fue mi primera telenovela de verdad, estaba ahí. Y es como le digo a todo el mundo, cada vez que uno le pone el empeño y el deseo, es como si deja a luz un niño, es decir, es tu niño, es un niño que va creciendo, que se va formando y que tiene parte de ti. Y así fue como Vía Viceversa, llegó a mí después Regreso al Corazón, que es otra cosa diferente, porque Viceversa tenía algo más como que de serie, tenía bastante cosa de humor, era la familia de los gordos, pero Regreso al Corazón estaba más en el género melodrama, es decir, era más telenovela, que había que entonces ya trabajar más las emociones, trabajar más los personajes, el sentimiento, donde tenía que estar acompañado también de una buena música para poder trabajar y llegar a ese público con esas emociones. Y por eso también tuve la dicha de contar con Waldo Mendoza en El Regreso al Corazón y también con un elenco de jóvenes y no tan jóvenes que decidieron estar en esta aventura conmigo, que fue maravilloso. Aparte del equipo técnico, que también es un proceso muy largo, muy complejo, nadie tiene idea de lo difícil. No, y aquí nos vas a explicar algunas cositas de cómo fue ese detrás de Regreso al Corazón. Lo difícil que es mucho tiempo, son muchos meses, donde tienes que dedicarle más de 12 horas a este trabajo. Pues la gente dice, no, telenovela, eres artista. No, no es un juego. Es dedicarle de verdad tiempo de tu vida, donde tienes que también acompañarte la familia en ese proceso y ser comprensivo con ese proceso, porque es una entrega total. Que mucha gente no sabe que mientras estuvo saliendo al aire Regreso al Corazón, todavía se seguía editando capítulos, porque el final de Regreso al Corazón, tú lo pusiste en tus redes, que se editó prácticamente casi muy pegado ya a lo que era el final. Es decir, que estaban a contratiempo con lo que estaba saliendo y lo que ustedes iban terminando de editar. Exacto, sí, no, muy difícil. Si no, no hubiera Nosotros terminamos de grabar un 22 de mayo y la novela salía un 16 de junio, más o menos. Sí, creo que fue el 16 de junio. Y nada, lo que teníamos listo eran muy poquitos capítulos y también el tema de cómo estaba la situación energética en el país, nosotros también lo vivimos. Las enfermedades también lo vivimos, es decir, el editor se me enfermó de hepatitis, del virus que hay en este momento, y tuve que buscar entonces ayuda con otros editores y otros especialistas. Es decir, vivimos muchas situaciones para poder que esté y que nos faltara Regreso al Corazón, pero llevó mucho sacrificio, muchas horas de desvelo, muchas horas de nerviosismo, porque pasaba el tiempo y a veces yo no tenía la solución en la mano, pero bueno, siempre se encontraba la variante mejor para poder entonces tener el capítulo. Sí, porque me imagino que pensar que tienes ahí que una misión que cumplir en una entrega de los capítulos y que pasen todos estos contratiempos y que todo se atrase y que la novela ya esté al aire, que era lo más difícil, porque si tú me dices, bueno, es la novela que viene después de la que está, pero no, ya estaba al aire cuando sucedieron quizás todos estos contratiempos. Me imagino que ha sido un proceso bastante difícil. Sí, bastante difícil porque, bueno, el equipo terminó el 22 de mayo y ya terminé la telenovela y ya la vemos después al aire, ¿no? Ahí seguí con un equipo de postproducción que me acompañé, que le agradezco enormemente, que me acompañó más de 6 meses en la edición también de la telenovela, que fue así, contra reloj, contra tiempo, contra viento y marea, contra apagones, con falta de combustible, pero siempre intentábamos que quedara lo mejor posible, lo mejor posible, porque para eso trabajamos, con el deseo enorme de que a la gente le guste y disfrute lo que hacemos y lo que tanto dimos en ese proceso de filmación. Pero realmente en el proceso de postproducción, donde tú armas la historia, donde tú le pones todos esos adornos, esas transiciones tan hermosas a las flores,
donde Eso- intentas decir cosas con esas flores, porque la novela también iba de flores. Exactamente, qué curioso. Y eso también era una de las cosas que te quería preguntar. ¿Cómo surge esa idea de las flores? Cuando hay un momento feliz, la flor brota, pero cuando hay un momento triste, un momento difícil, la flor se marchita. ¿Cómo se ocurre esa idea en esa transición? ¿Fue pensado? ¿Apareció quizás en el momento, durante ya el momento de postproducción? ¿O cómo funcionó esa parte con las flores? Porque fue un detalle bastante pensado, pienso yo, desde el lado de acá como televidente. En viceversa, esos códigos los trabajé también lo que con otros elementos, de si tenía un fósforo que encendía, tenía un reloj, tenía igual cosas de la naturaleza que tenían que ver, es decir, ese código de decir cosas a través de imágenes y que me cerraran un sentimiento o que puedan sugerir algo determinado, me gustó mucho como lo pude manejar en ese proyecto. Y bueno, ya regreso al corazón, que tenía que ver con flores, tenía que manejarlo de alguna manera. Y me encontré con un diseñador que fue el que hizo la presentación en la despedida, un diseñador gráfico espectacular, que es matancero, que me acompañó en ese proceso, entendió lo que yo quería y fuimos por el camino también pensando y analizando varias cosas, pues bueno, pensamos en 2, 3 florecitas, pero Loisy se pone creativa, como me dice, y entonces ya me fui antojando de más flores, de más situaciones, de no solamente una flor, sino de varias flores, para darle a cada personaje y poder tener también un cierre de capítulo con cada personaje, porque los hombres no podían tener una rosa siempre, ¿sabes? Hay que cambiar también para darle también un diapasón más amplio a ese jardín. Es decir, que cada personaje tenía una flor que los representaba. Mira, fíjate, nunca me di A veces cuenta de las eso. cambiaba según también el momento en que estaban, pero sí tratábamos de que cada personaje tuviera una flor determinada. Pero mira, yo creo que los televidentes no se dieron cuenta de eso, porque yo sigo mucho los grupos de la novela, porque se debaten muchas cosas, la gente es muy creativa y muy curiosa, Sí. y nunca vi, Había una telenovela en esos grupos. sí vi, no, muy aparte, los guiones eran totalmente diferentes. Nunca vi publicación referente a que alguien se diera cuenta de que las flores estaban pensadas quizás una para cada personaje. Ya sabes, mira, curiosidades de regreso al corazón, ¿eh? Sí, siempre las cambiaba, según te digo, según la situación, pero sí siempre la flor de Leticia, y lo buscamos así, la flor de Leticia, la flor de Henry, la flor de Rodolfito, que era la flor de los malosos, que era como Mira una raicita, sí, la flor de los malosos le pusimos porque esa siempre le poníamos a Rodolfito, a Mariano, porque esa es la que nos daba, era tipo así, una flor que era tipo alien, nos daba esa sensación, y nos intentamos trabajar así por imágenes. Yo creo que voy a tener que repetir Regreso al Corazón para darme cuenta de esos detalles. Vamos un poquito más atrás. Sí. ¿Cómo llega Regreso al Corazón a tus manos? Bueno, me llama Altair, que es la jefa de dramatizado del ICRT, y me convoca, me dice, bueno, todavía estaba yo editando Viceversa, porque me pasó lo mismo de con Regreso al Corazón, Viceversa la estuve editando igual Contra el Aire, y no había terminado Viceversa, me entra esa llamada y me dice, bueno, ¿estás lista para hacer otra telenovela? Y yo, todavía no he terminado Viceversa, pero bueno, no, ve leyendo, así me dice Altair, ve leyendo y dime qué te parece. Pero yo, al final yo quería seguir haciendo, porque yo soy una adicta al trabajo y además me encanta y me apasiona lo que hago. Y yo, claro, yo decía, qué bueno, qué rico, ¿sabes? Que hayan pensado en otro proyecto, en otro reto y así inmediatamente. Y nada, entré col y col en lo que editaba, fui leyendo, me fui dando cuenta de que era algo muy diferente. Tenía muchos personajes, tenía escenas de 10, 12 personajes y yo decía, wow, tremendo reto. Y claro que sí. A los 2 días estaba llamando y diciendo, esa novela es mía, esa telenovela es mía. ¿Cómo fue ese proceso de, no quizás ya la selección de casting, sino cómo ver, tú quizás como directora, a los personajes en cada actor? Porque sí sé que hay actores que fueron llamados directamente para proponerles personajes. ¿Fue pensado tú, por ejemplo, mientras leías la novela, te la fuiste leyendo, tú ibas pensando ya, por ejemplo, Ignacio, este personaje lo puede hacer Alejandro Cuervo. Leticia, este personaje lo puede hacer Linda Soriano. ¿Funciona así o
hay otra manera de... Sí, mira, eso nos pasa mucho. Es decir, a medida que nosotros vamos leyendo, me acompañó en esta aventura Eduardo Emil, que es el otro director que me acompañó, que bueno, con él, es decir, entre los dos colegiamos mucho esos actores, ¿no? Uno siempre va soñando y va pensando qué actor puede ser o no. A veces no puede ser, que es lo general. A veces uno sueña que puede ser este personaje, pero o no está en el país o simplemente tiene otro proyecto. Entonces uno tiene que seguir buscando y analizando. Por ejemplo, Leticia, Linda Soriano, es un personaje que gustó tanto. En un principio, yo le había hecho la propuesta a Linda en Viceversa. Linda no estaba muy dada a la televisión. Ya lo he dicho en todas las entrevistas. Y era muy difícil convencerla para la televisión. En Viceversa no pude convencerla. Y bueno, ahora en Regreso al Corazón, que Leticia era un personaje con tantos matices, con tantas curvas de emociones, que era una montaña rusa constante. La convoqué un día de casualidad, terminamos una visita de locaciones, coincidimos en un lugar y le dije, Linda, qué bueno que te veo. No era la primera actriz en la que había pensado para ese personaje. No, ¿quién había pensado primero? Dímelo, cuéntamelo aquí. No, en Laura Mora. Fue en primero Laura pensé, Mora. en Laura Mora. Pensé primero en esa persona, jamás se le hizo la propuesta, pero ella tenía otros proyectos. Pero al no ella poder, ya te digo, una cosa así que sucedió de esas coincidencias de la vida, coincidimos en ese lugar. El personaje era para ella, indiscutiblemente. Y le dije, Linda, qué bueno, se me iluminó así el rostro. Y le dije, Linda, qué bueno que te veo, la abracé y le dije, necesito hacerte una propuesta y que me digas que sí, ya esta vez, por favor. Me dijo, bueno, si vamos a hablar, vamos a sentarnos a hablar, porque ya te digo, había que sentarla, convencerla, explicarle. La llamé al otro día, nos sentamos a hablar y creo que sí que la convencí en esa primera conversación. Ella se llevó un grupo de guiones, al otro día me hizo muchas preguntas, nos sentamos a hablar nuevamente y finalmente tuve a mi Leticia. ¿Y qué clase de Leticia? No. Yo feliz con Linda Soriano, que es una actriz maravillosa y un ser humano espectacular. Y así me fue sucediendo con, mira, Delby Fernández, de Mariano. Delby Fernández sí fue la primera opción. ¿Fue pensado cuando se...? Esa fue la primera opción y efectivamente, por suerte, No, ahí Mariano. estaba Delby para nosotros y sabíamos que ese Mariano iba a quedar como para chuparse los dedos, iba a quedar espectacular. Y hubo muchos jóvenes que fueron saliendo del mismo proceso de casting, porque sí, la propuesta era que estuvieran caras nuevas, es decir, siempre intento de refrescar un poco la pantalla, claro, para que no se nos repita, además darle posibilidad y oportunidad a otros artistas, a gente buena, porque tenemos mucha gente buena y mucha gente buena que se ve más en el teatro, porque me gusta mucho el teatro y he tenido posibilidad de ver actores en el teatro que no han tenido posibilidad en la televisión. Entonces se les convoca a un casting y en ese casting uno los va viendo en el personaje. Quizás uno lo convoque para hacer una primera prueba en un personaje y ya después dice, no, vamos a probar, lo ves en otro. Y después, por eso a veces ellos dicen, no, me llamaron primero para un personaje, después para otro, pero al final hice 3 castings y al final de esos 3 castings a lo mejor no es ninguno de esos 3 personajes. Es otro, porque eso nos pasó, por ejemplo, con Tommy Delgado. Tommy hizo casting para 3 personajes diferentes y sin embargo después al final nos dimos cuenta que era perfecto para el personaje de Leandro, por la cara, por lo de bebé, porque se nos daba muy bien para ese personaje. Y así te puedo contar anécdotas de diferentes personajes, pero más o menos ese proceso es así, varía, uno sueña, uno piensa, uno lo logra, que sea ese, pero van sucediendo cosas por el camino y uno va encontrando realmente. Y ahí, entonces, cuando llega el proceso de trabajo de mesa, que es cuando uno ya los ve ya en función del personaje, y es cuando uno se empieza a enamorar y empieza a decir, qué bien, era él. Era el indicado. No, y esta novela ha tenido algo bastante interesante, que la dirección de casting, si es que se llama así, hicieron una selección excelente, porque en esta novela todos los actores han tenido momentos de brillar, o sea, donde tú entras a las redes y ves un post de, por ejemplo, de Marelis, dedicado a Marelis, esta actriz que está haciendo de Olivia, un personaje. Mañana entras y ves un post dedicado a Tony Lugones.
por decirte caras nuevas. Pasado entras y ves un post dedicado a Regesa y tú dices, el trabajo de casting se hizo bien, porque a pesar de que son rostros bastante nuevos, muchos incluso que ha sido su primer trabajo, han logrado unos personajes que van a quedar marcados para la historia de la televisión en Cuba, indiscutiblemente. Sí, eso nos alegra mucho. Yo pienso que también la historia nos daba la posibilidad de que cada uno de los personajes se luciera en diferentes capítulos o momentos. Es decir, todos tuvieron la posibilidad de brillar en la historia. Por eso es lo que tú dices. Bueno, que de cierta manera tuvieron su momento y la gente se sensibilizó en cada momento y llegó realmente lo que se quería en cada uno de esos personajes, en esas situaciones de emociones y de sentimientos. Ahora que tú hablas de Tony, que Tony yo lo conocí hace mucho como cantante. Tony se había presentado varios castings, pero además, desde Tras las Huellas, Tony estaba loco por trabajar y tener la posibilidad. Pero a Tony yo es decir, a partir de esos castings que al final, una vez lo seleccioné para Tras las Huellas, pero él tuvo que salir, tuvo un viaje y no pudimos coincidir. Yo lo empecé a seguir él tiene como unos reels, como unas conversaciones, ¿sabe? Que da consejos, que da sugerencias. Y en ese seguimiento por Instagram, yo decía, me gusta la forma en que se proyecta, me gusta la forma en que habla, con la seguridad con la que conversa, con la dulzura, con esa dulzura que él dice que él a veces no tiene, pero sí tiene. Sí la tiene. Sí, porque es verdad que él es muy operativo y tiene una chispa de madre, pero él sí tiene esa manera de llegar a las personas y que la gente entienda lo que quiere transmitir en ese momento. Y ahí entonces decidimos convocar a casting a Tony Lugones, que por supuesto nos enamoró de un Adriano espectacular. ¿Cuáles fueron los mayores contratiempos que enfrentaste tú como director y quizás también la producción a la hora de realizar la novela? De todo. Desde un ciclón cuando estábamos en San Antonio de los Baños filmando en la Yagruma, que es un mal tiempo, que tuvimos que tener como un día más o menos, porque realmente no llegó a pasar, pero sí llegó mucha lluvia y mucho viento y tuvimos que detenernos ese día. La caída del CEN varias veces. Yo creo que esto ha sido lo que más afectó la novela. La caída del CEN varias veces. La situación energética, los apagones, el tema del combustible con el transporte, el tema de las enfermedades también, que se nos enferman igual los actores, tenemos esas situaciones, y el equipo técnico, porque esto es como un reloj. Es decir, si le falta algo a ese reloj, no puede dar la hora, ni el minuto, ni el segundo, ni nada. Es decir, todo es. Si maquillaje llega tarde, yo empiezo tarde y es un problema. Si me faltan los maquillistas, no puedo trabajar ese día. Si me falta nada más y me crea un problema un chofer de un carro, igual se me vira todo al revés. Por eso te digo que es un mecanismo donde todo se imbrica de una manera, es decir, todo se une de una manera de que donde si cada persona, por pequeña que sea, tiene una importancia en la producción bastante grande. Exacto, se me arma un caos tremendo. Y todos los días pasa algo, todos los días. No hay un rodaje que no suceda algo. Si no amanece un actor que amaneció enfermo y tuve que cambiar entonces esas escenas del lugar y cambiar ese llamado, me pasó alguien con alguien del equipo técnico que tuvo alguna situación, o nada, siempre sucedía o se me atrasaba por algo determinado, pero son muchos los contratiempos donde tenemos que estar todo el tiempo el equipo, dirección, producción, buscando variantes. También se nos enfermó Nora. Con Nora tuvimos que decidir trabajar en su casa, pero además todas las escenas que le quedaban a Nora como personaje. Nora tenía más escenas, tenía escenas en la universidad, tenía escenas en la calle. Nos arriesgamos a hacer la escena de la pérdida de ella con un temor enorme, porque además ella entra en una situación de su enfermedad, de Lucía, y como quiera que sea, esa angustia. Demandaba mucho esfuerzo físico para lograr ese personaje. Que ahora te confieso, al final de esa escena nos dio mucho temor, porque terminamos la escena todos emocionados, porque además Nora lo dio todo, pero con el temor de llevarla para su casa, que se tranquilizara, de tomarle la presión y darle el medicamento, a ver qué pasaba, porque estaba muy tensa, muy emocionada, muy alterada, porque como creo que sea, demandaba mucho esa situación de pérdida, de dónde estoy, y
y fueron situaciones complicadas. Tú como directora, ¿en algún momento te imaginaste durante toda la producción o quizás ya desde la lectura del guión como tal, te imaginaste la repercusión que va a tener Regreso al Corazón en toda la sociedad cubana? Para nada, para nada. Pero es que yo te digo, yo como estaba todo el tiempo, yo le decía en mi cueva, que mi cueva era la edición, todo el tiempo que fue la transmisión de la telenovela, a mí no me llegaba nada. Es decir, llega un momento en que yo me encontré con los actores a mitad de la novela más o menos, y me decían, no, sí, lo que está pasando es increíble. Ellos mismos eran los que me iban diciendo cuando fue Waldo por todo el país con varios actores, las experiencias que ellos después me transmitían eran hermosísimas. Me decían, Loisy, no te puedo explicar. Ha sido hermoso el pueblo, lo que nos dice, no podemos caminar, no podemos dar un paso. Ya me quedaba así, sí, qué bonito, porque al final de cierta manera me llegaba por ellos, no me llegaba de otra manera. Y en el Carlos Mar, cuando fui a ese concierto del Teatro Carlos Mar, ahí que yo vi ese teatro lleno, Lleno. que yo vi esa cantidad de gente con deseos de no solamente disfrutar a Waldo Mendoza, que es un excelente cantante y compositor, sino también ver los actores de nuestra telenovela, más esas canciones están hechas en función de las diferentes historias. Yo decía, wow. Y lo aceptado que fue la música de Waldo Mendoza en la novela, eso fue un plus demasiado grande, porque esa banda sonora es espectacular, espectacular, y se vio tanto en el Carlos Mar como en el Pabellón Cuba, como la gente coreaba todas y cada una de las canciones de la novela. Lo del Pabellón Cuba fue emocionante, porque Carlos Mar, como quiera que sea, es un teatro y crea de cierta manera una distancia, si tú lo ves, pero de cierta manera, bueno, te crea un poquito de distancia. Después cuando tú salías ya al parqueo, ya como que tú veías los actores que no podían ni caminar y tú decías, qué bien, pero ya en el Pabellón Cuba la interacción era ahí de tú a tú con el pueblo, es decir, y tú los veías reaccionar, es decir, cuando yo los vi reaccionando ante ese capítulo final, que eran tantas emociones juntas, que era de la sonrisa a la emoción, de la emoción al susto, eso es único, es único. Me imagino que sí. Durante toda la novela han habido detalles. Tú sabes que los televidentes son como unos detectives que todo lo ven, todo lo cuestionan, los más mínimos detalles se dan cuenta. Y hay cosas referentes al final de Regreso al Corazón que las personas quizás se preguntan y se quedaron con dudas referente a personajes, referente a situaciones, cosas que la gente quisiera haber visto en el final de Regreso al Corazón. Hay que hacer una segunda temporada. Y de ahí vamos a llegar. De esos pequeños detalles quiero preguntarte, porque entré un poquito a las redes y estuve viendo dudas que tenían los televidentes y dije, ya que tenemos a Loisy, se las vamos a preguntar. ¿Qué pasó con Ignacio en ese final? No sé, yo tampoco sé. Nadie sabe dónde se metió Ignacio. Pero eso te falta la segunda temporada. Bueno, pues Monzón, vaya, aquí te lo dejamos. Ahí te lo dejamos ahí. Todo el mundo se pregunta, ¿qué pasó con Ignacio? Desapareció. Se fue para España. Entonces, aparte de Ignacio, la gente se quedó con ganas de ver a Mariano preso. Muchas personas se quedó con ganas de ver a Mariano preso. Y cuando se hizo el evento del Pabellón Cuba, los Bumbis estuvieron entrevistando a parte de los actores, y Marelis dijo una cosa interesante. Cuando le preguntaron qué hubiera querido ella o cambiar de quizás del final o agregar, ella dijo que ella hubiera querido ver un juicio de Mariano, donde ellos como familia, tanto Leticia, Arián, Marelis, hubieran estado presentes. ¿Te hubiera gustado quizás incluir, no estaba por guión, me imagino, nada de eso, pero si hubiera sido una propuesta, quizás la hubieras valorado? Sí, claro, yo hubiera sido muy interesante como ver a Mariano preso. Ya te digo, a mí me encanta lo que tiene que ver con el policíaco, porque la gente, el televidente tiene mucha cultura policíaca. Sí, estamos muy acostumbrados a los Tras la Huella, CCI. Exacto, entonces la gente ya quería oír, bueno, cuántos años le tocaron a Mariano, qué le pasaba a Mariano en la prisión. Todo eso faltó, pero bueno, estamos hablando de una telenovela. Claro, lógico. El camino y la línea a seguir no era esa más. Estamos hablando de un capítulo que en un inicio, es decir, ya en un primer corte, duró casi 1 hora, 20 minutos, más o menos. Es decir, te digo primer corte es cuando todavía no se han afinado bien ciertas escenas y demás. Es decir, que ya le pusieron un capítulo bastante largo,
y quedó casi en 1 hora entre una cosa y otra. Pero sí, quedan muchas cosas por decir. Lo que te digo, uno se queda con deseo de seguir contando y de seguir hablando, porque sí, como no, ese corazón tiene para una segunda temporada y mucho más. A mí hubo un personaje que me quedó pendiente en el Ajá. final de Regreso al Corazón, y fue Ernesto. Ajá. Cuando entrevisté a Fred en el pabellón Cuba, le dije, ¿por qué no estabas en el final de Regreso al Corazón? Y él me dijo, tienes que preguntarle a Loises. Y ahora Loises está aquí. ¿Qué pasó con Ernesto? ¿Por qué Ernesto no vino? Porque Ernesto estaba en su doctorado, estaba en su curso. Porque esa Entonces, escena de poner a Manfred en el caballo, como que insinuándosele de cierta manera, sí, cómo no. ay, muchas gracias, qué detalle. Gracias, Muchísimas gracias. gracias, muy amable. Cafecito aquí, señores, de parte de Mojito Mojito. ¿Qué les puedo decir? Muy rico. Vamos un segundo a degustarlo, hoy sí. Sí, Un poquitico cómo de no. cafecito, Ajá, que echarle su azúcar, Azúcar. morena, blanca. morena. ¿Cuál te gusta? A mí también para el café me gusta un poco más la morena. Es como que un poco más fuerte. Y me gusta más sobre lo amargo, es decir, que no. Sí, poco, exacto. Bueno, Vamos a echar un poquito aquí. qué bien, pues siempre para conversar, siempre viene Un buen cafecito un buen viene bien, cafecito. ¿verdad? Producción, ¿me puedes recoger esto aquí un segundito para que no sé si molesta en el plano quizás? Muchas gracias. Entonces a mí ese personaje se me quedó pendiente. Esa parte de Manfred, lo siento Manfred, pero no me gustó para nada. Mira, lo que pasa con Ernesto es que Ernesto todavía iba a estar un tiempo fuera y así mismo sucedió en la historia, es decir, así como está previsto de que él esté todavía terminando lo que se propuso en España y él, bueno, cerrara bonito con el personaje de Angélica, que muchos se quedaron también con deseo de ver al niño naciendo. También es una de las cosas que las personas se preguntaron, hubieran querido ver, aunque sea Sí, Angélica, a ver si era- con ese bebé en brazos. Sí, es verdad. Bueno, nada, Monzón, había que seguir escribiendo. Más Nada, entonces. ahí vamos a ir ahora, vamos a terminar aquí, vamos a ir ahora. En la boda de Isis, quien agarra el ramo es Eloísa. Ajá. ¿Con quién se hubiera casado Eloísa en Regreso al Corazón? Segunda temporada. Válida la respuesta. Segunda Muy temporada. válida la respuesta, muy válida la respuesta. Nada, aquí Mira, tenemos. hay muchas personas que preguntan sobre qué pasaría si Daniel o Eloísa hubieran tenido el momento de crear un vínculo como el que ella tanto quería. Eso hubiera creado mucha más polémica, muchas más situaciones. Nos parecía más interesante dejarlo así, Sí. un poco de que él siguiera cuidando el amor de su vida, que era Lucía. Las personas pasan por diferentes situaciones complejas. Bueno, tú lo has vivido. Y a veces uno como persona, como humano, como en el caso de Daniel como hombre, quizás necesitaba otro tipo de apoyo desde el punto de vista amoroso, carnal y demás, porque ya Lucía es una persona enferma. Pero era un amor tan hermoso, tan bonito, tan bien construido sobre la base del sentimiento. Entonces, así como estaba, me parecía que no había por qué tocarla. Sí, de esa manera. yo pienso igual. Sí, él sentía algo por Eloísa, pero el amor que él tenía por su esposa, por todo lo que estaba viviendo, no hubiera sido correcto de que él hubiera dejado quizás a su esposa de lado por tener una relación con Eloísa, o por detrás tener una relación con Eloísa. Que yo te voy a decir, hay una duda que a mí me surge y me causa, igual que a los televidentes. ¿A dónde iba tanto? No me acuerdo el nombre ahora del personaje. ¿A dónde iba tanto Palomino que salía por las tardes, que iba aquí? Si él estaba retirado, ¿a dónde iba? No, recuerda que él estaba investigando, él estaba haciendo un libro
Es realmente decir, ¿verdad? Es que todos nos olvidamos de, es que también lo hice, decide. entiéndenos a nosotros como televidentes, hubo una pausa en la conversación del libro donde no se supo más del libro, entonces ahí la gente se empezaron a crear historias, hasta yo mismo me preguntaba, pero ¿a dónde tanto iba por las tardes? ¿Verdad que él estaba buscando la investigación para su libro? Sí. Lo que es verdad, quizás se tenía que haber dicho y dar más detalles acerca de eso, pero lo que salía era eso, seguir investigando, coger un aire, a caminar, a hacer ejercicio, que también era parte de su vida, porque realmente en una casa con toda la situación que tenía, necesitaba también coger un respiro para poder continuar. Esta parte vamos a cerrarla con una pregunta interesante y que va a ser uno de los clips para redes sociales. ¿Habrá segunda parte de Regreso al Corazón? A mí me encantaría. Me encantaría. Si Monzón llega con un guión, dándole continuidad a muchas historias y escuchando quizás también a lo que muchos televidentes han puesto en redes sociales, ¿lo hicieran? Claro que sí. Y yo dispuesta. Pues Dispuesta nada, y feliz. desde aquí exhortamos a Monzón a que nos dé continuidad de Regreso al Corazón. Por favor, sí. Nunca una telenovela cubana No, es que ha realmente tenido... sería algo novedoso, porque siempre se habla de segunda temporada en series. No, y que muchas novelas brasileñas han cogido ese estilo ahora, después que fueron novelas, al cabo de los años le han dado como que una continuidad al estilo de una serie. Y sería bastante interesante. Me parece que sí, me parece muy novedoso y bienvenido sea por la posibilidad. Y más con Regreso al Corazón. Yo creo que el público agradecería que Regreso al Corazón, esa familia tan linda que se formó, siguiera Y en déjame pantalla. decirte ya entre nos, los actores y actrices están disponibles a esta segunda temporada. Pues Así nada, que, ¿quién Monzón, sabe? aquí te lo dejamos. ¿Quién Todo sabe? está a favor de que suceda. Todo depende de lo que tú puedas escribir. Así que, casa productora, aprieten a Monzón para que nos dé una segunda temporada de Regreso al Corazón. Aquí estamos con deseo de que eso ocurra. Entonces ahora vamos ya un poquito más quizás técnico a las 5 con Jordi. Ajá. Como directora, ¿cuál es el mayor reto de equilibrar las expectativas de justicia que tiene el público con la realidad artística que tú quieres plasmar en un cierre de historia? Es muy difícil porque nunca quedas bien con el público, pero uno trata siempre, porque la telenovela en sí trata de tener un gusto generalizado. Entonces no es una cuestión de quedar bien conmigo o quedar bien con una historia específica, sino que sea un gusto aceptado, popular. Estamos hablando de las telenovelas, es a lo popular, y que sea del agrado, esa estética, esa línea, esa forma de contar, sea aceptada y que todo el mundo entienda esa línea de contar esas historias. Por ahí va. Sí. Sobre lo que yo a veces me quedo con deseos como directora, como realizadora, como artista, pero no es pensando en mí como artista, sino pensando para quién trabajo. Y para quién trabajo es para ese público que está esperando esa telenovela de 40 minutos para poder entretenerse, para poder enajenarse, para poder salir de su contexto de diario y poder entonces vivir esas historias. Para eso trabajamos, y lo que sí tenemos que tener claro los directores es para qué género vamos a trabajar y vamos a satisfacer esos gustos. No, es verdad, es muy difícil complacer al público. En una Y el producción... público cubano, disculpa que te interrumpa. No. Y el público cubano, más todavía. Es muy exigente, pero muy... Es muy exigente. Y es Tienes verdad que toda a la veces razón. se nos pueden haber ido gazapos, y ahí está YouTube, que YouTube no es como decir, bueno, ahora ya se transmite, no están las Que repeticiones. vas para atrás y tú dices, espérate, porque esto... Van a YouTube y revisan y vuelven a revisar, y ahí están los gazapos, y mira que nosotros tenemos cuidado, pero siempre se nos van porque, bueno, somos humanos. Espérate, porque hablando de eso, hubo una cosa anterior que se me quedó pendiente. Rodolfito del teléfono de Silene. ¿Cómo llegó el teléfono de Silene a las manos de Rodolfito? Como él mismo respondió, se lo encontró. Lo hizo, Lo que pero nadie lo creyó. ¿dónde se lo encontró? Ah, bueno, hace falta entonces una segunda temporada para hacer todo No, el pero es que cuento y toda la lo hice y me lo está dejando retrospectiva. todo para la segunda temporada, caballero. No, no puede ser, no puede ser. Ustedes dejen en los comentarios y exijan aquí respuestas porque no puede ser posible. Porque todavía no me lo explico, porque en ese último capítulo, donde Mariano mata a Silene, Mariano nunca se llevó el celular de Silene, o al menos no se ve. Sí, sí se lo lleva. Hay una parte que él se lleva
pero sale en Sí, pantalla. sí, sí, se lo lleva. Se lo lleva Tenemos que porque, repetir esa escena. se lo lleva porque estaba encima de la mesa, lo que estábamos, es decir, todo está en función de la muerte de Silene cuando cae, pero el teléfono está encima de la mesa. Lo que pasa es que todo está en función del cuchillo Del cuchillo. y cómo él se lleva el cuchillo. Voy a repetir esa escena, porque además entonces de ahí sacamos a la conclusión de que Mariano botó el celular y se lo encontró a Rodolfito, porque yo a Rodolfito no le creo. Freddy Maragoto, lo siento, pero no te creo. Puede ser que por ahí esté la historia. ¿Ves por qué necesitamos una segunda temporada, Monzón? Porque hay cabos que necesitamos atar, que el público tiene muchas dudas. Entonces vamos a seguir con las preguntas. En una producción de gran escala, ¿cómo se decide, o sea, cómo deciden qué momentos del desenlace merecen más tiempo en pantalla? O sea, qué partes poner más, qué partes poner menos. No, mira, todo es un guión, es decir, eso yo no lo decido. Ahí está la Todo historia, está por guión. todo está escrito, todo existe un equilibrio, porque para eso hay un trabajo. Estamos hablando que los escritores, que hay que respetarlo, admirarlo, porque es un trabajo ya, no estamos hablando de meses, estamos hablando de años escribiendo. Bueno, ahí se suma no solamente Monzón, sino Alberto Jaime. Hacen un trabajo de donde lograr ese equilibrio de buscar en las subtramas, con la trama principal, con ver en qué momento, ahora en qué punto de giro damos ahora para no perder la atención, Claro. qué subtrama unimos con otra subtrama para seguir creando, es decir, todo eso está en el guión, también con un grupo de asesoras, en este caso fue Margarita Ruiz y Carmen, quienes estuvieron al tanto en ese proceso donde investigan, donde analizan, donde vuelven a revisar una y otra vez el guión, que como te digo, el guión llega a nuestras manos, a los directores. Yo le decía eso una vez a Monzón. El guión es como un cuerpo sin vida. Un cuerpo donde ya nosotros, de lado acá, que le vamos a darle forma Dándole a ese claro, cuerpo, donde le vamos a llenar de colores a ese cuerpo, donde le vamos a dar la forma en que va a caminar, donde lo vamos a vestir, donde vamos a saber cuándo lo vamos a cambiar y cuándo no. Es decir, somos nosotros de lado acá que tenemos la responsabilidad de contar la historia, quienes le damos vida a ese cuerpo. Pero el guión es lo esencial. La historia es quien... Exactamente. Y en base a lo que me has respondido ahora, creo que la segunda pregunta se responde, o sea, la siguiente pregunta se responde por sí sola. De todas maneras, vamos a hacerla. Desde tu posición, ¿cómo manejas la importancia de las subtramas frente a la historia principal para que el producto final se sienta como un todo coherente? Me imagino que viene ya en base igual a guión. Exacto. Todo está incluido ahí. Es decir, no es que yo le dé importancia más a una subtrama a otra. Puede ser que a una subtrama se robe el show en momentos determinados, porque tiene una incidencia y tiene una importancia en ese momento y se puede robar el show de la trama principal. Eso ha pasado muchas veces. Pero no es que yo lo decida. Claro. Eso está ahí en la historia. Lo que pasa es que a la manera de contar y los personajes son tan ricos porque Mariano y Leticia eran parte de una subtrama y se robaron el show muchas veces. Y las personas terminaron diciendo que los principales eran Mariano y Leticia. Porque tenían... es que los villanos en pantalla son muy ricos. Son muy atractivos. Los villanos en pantalla son unos actores que realmente le pusieron como todos. Realmente como todos. Pero lo que estamos hablando los villanos gustan más en pantalla. Tienen muchos matices, muchas curvas de emociones. De momento tú no sabías si Leticia era buena o mala, o que era Leticia, o que era una víctima. ¿Sabes? Sí, sí. Mariano, que era, tenía mucho de ironía, de sarcasmo, de villano. Era una familia. Entonces era complicado porque tú eran decías, mamá y papá también. Claro, tú decías, pero Mariano la quiere, muy a pesar de todo lo que está pasando. Mariano la ama. Y entonces tú dices, pero la ama, pero era contradictorio. ¿Por qué le hace eso? Porque además Leticia se dejaba manipular por Mariano de una manera impresionante. Las personas estamos llenas de colores, estamos llenas de contrastes. Delvis en la entrevista en el Pabellón Cuba dejó un mensaje muy bonito. Si no la han visto, vayan a verla, porque dejó un mensaje lindo para ese tipo de personas. O sea, que son personas que como familia tú no puedes excluir, tú no puedes rechazar, porque se encuentran en la vida con un Mariano que acaba con ellas. Y ese final de Leticia, donde le pregunta a Yolexi, besito desde aquí, ¿qué me pasó? A mí me... Deja ese cuerpo
que es por cierto ajeno. No te ¿Qué me pasó, mamá? que hay de esa mente que te envuelve y que se esconde. Nada que no podamos olvidar para empezar de nuevo. Deja ese cuerpo ¿Qué me pasó, mamita? cierto ajeno. No te pertenece. Que hay de esa mente que te envuelve y que A mí me derrumbó esa parte de Leticia llorando, preguntándole a la madre qué me pasó. Esa parte quedó, mira, hablo ahora y me erizo, porque es como que ya ella cayó en cuenta después de todo lo que hizo Mariano, ese asesinato, como diciendo, en serio yo estaba atada a esa persona. Y yo me imagino que fue un momento de sentarse ella, analizar y decir, ¿qué me pasó? ¿Por qué yo hice todo esto en base a Mariano? Déjame preguntarte yo a ti, a ver si funcionó o no funcionó. Cuando el personaje de Joaquín aparece a Leticia, ¿cómo tú lo viste? ¿Cómo tú lo interpretaste? ¿Hubo un perdón o no hubo perdón? ¿O cómo lo viste? ¿Cómo viste esa imagen? Porque cada persona cercana me lo ha dicho Lo ve de una diferente. manera diferente. ¿Cómo lo viste tú? que éramos eternos, que la felicidad era infinita. Soñé que envejecer no era posible y con amor no hay imposibles. ¿Cómo lo vio Jordi? Yo no lo vi. Una pregunta interesante, ¿eh? Sí, porque cada persona me imagino que lo había visto de una manera diferente. Yo quizás no lo vi como un perdón. Yo lo vi más como una escena es feo decirlo, ¿no? Porque a las personas no quizás un te lo dije, pero como ese último minuto fue mucho tiempo lo que estuvimos arriba de ti, por decirlo de alguna manera y no de esa manera decirlo te lo dije. Es de una manera de decirte, estuvimos todo el tiempo diciéndote lo que estaba pasando y mira lo que pasó. Estoy aquí en este último momento como para recordarte todo lo que hablamos contigo, todo lo que se te dijo, todo y no hiciste caso. No lo vi como un perdón, lo vi más como de la palabra más fea que te decía, como un te lo dije. Porque yo siento que a lo mejor si hubiera llegado de una manera para perdonar, hubiera llegado de una manera más cálida. Y fíjate que él se sienta al lado de ella como cabizbajo, como que no la mira, no, a lo mejor quizás si hubiera visto esa escena de un abrazo, quizás como ficticio, ¿no? Porque sabíamos que Joaquín estaba muerto, pero quizás de darle como que un abrazo, de pasarle una mano de una manera más cálida, ponerle la mano por encima. Por eso te digo que no lo vi como un perdón, lo vi como esa escena de te lo dije. Esa era la idea. Esa era la idea, ¿verdad? Más perdón estuvo la escena de Yolepsi. Es que el perdón venía por la madre. Porque al final, ahí mismo, en ese mismo lugarcito donde hicimos la escena, fue la última vez. La última discusión que él le dijo, vete, y ahí, exactamente. Escena de esa transición de Joaquín a Violeta fue muy bonita, porque ya llegó Violeta, se sienta al lado de ella, la acaricia, le trenza el pelo, le canta como una nana. Esa escena fue bella, como diciéndole, no está él, pero estoy yo aquí, quedo yo. Mira, hablo de eso y me erizo, la verdad, porque fueron escenas muy, muy bonitas. Mira, seguimos aquí dando detalles y exclusivas de la novela. Vaya, para que sepan. ¿Qué tanto peso tiene la retroalimentación del público en tiempo real sobre las decisiones creativas finales que tomas en la sala de edición? O sea, podría ser que se cambie alguna decisión respecto a lo que el público vaya comentando en redes, o eres quizás no, como está escrito es como se queda. Mira, siempre ha sido muy interesante el fenómeno de la interacción del público en las redes. Yo sí era seguidora, porque para mí ese era el único mecanismo que tenía para poder encontrar la recepción o no de lo que estábamos contando.
Sí, de cierta manera existía una influencia porque ahí yo veía qué personaje tenía más aceptación o no, qué historia gustaba o no, pero la historia Claro. ya estaba plasmada, ya estaba filmada, ya estaba contada, lo que la edición te permite ya armar como tal mejor el muñeco, es decir, contar ya la historia final como es y como debe ser. Pero sí ayuda y también es complicado porque también hay eh, criterios muy crueles, Sí. porque uno acepta las críticas, las sugerencias, pero cuando tú ves que esa obra uno le ha dedicado tanto tiempo, que por supuesto uno lo hace con el afán de que la gente te pase la mano y diga, ay, sí, ustedes se esforzaron muchísimo, pobrecito, por eso uno no pretende eso, uno lo que pretende es que tenga aceptación y que sea del gusto y del agrado, pero uno tiene que buscar, si no te gusta o no entendiste o estás en contra, buscar la manera más agradable de decir las cosas, y a veces las redes da la manera, si la gente como no tiene a la persona al frente, te da la posibilidad de ser cruel, de ser demasiado extremista con lo que dices. Entonces uno trataba de buscar el centro, y tomar de aquí y de allá, porque también lo malo es importante para saber lo que puedes hacer mejor. Pero realmente ya todo estaba hecho, es decir, de cierta manera tenían una influencia, pero no era decisiva, porque también había que seguir una línea y una manera de contar, porque yo no puedo quedar bien con todos. Y al final, por mucho que quiera quedar bien con todos, iba a seguir sintiendo la inconformidad. Entonces uno más bien tiene que seguir una línea donde ver si entendiste lo que se está contando ¿O no? pero por ahí van los tiros, pero sí ayuda, se escucha, se lee, se sigue, y fueron muchos criterios para bien, y ya te digo, fueron otros criterios que dolían, Claro. pero no, ahí estamos, siempre para leer y escuchar. Exacto. Entonces ya para ya ir cerrando, como última pregunta, al dirigir una obra que genera tanta pasión, ¿prefieres que el final sea recordado por ser técnicamente impecable o por haber provocado un debate intenso en la audiencia, incluso si es polémico? Prefiero el debate intenso. Le da más vida a la... Sí, prefiero el debate intenso, porque técnicamente impecable, para eso siempre trabajamos, Claro. desde el punto de vista de realizadora y artista. Pero el que exista un debate, de que exista un intercambio, de que la gente esté hablando de lo que tú hiciste y que eso siga y que no se quede simplemente en un día, que a veces siga hasta por 3 días, la gente intercambiando, entonces uno dice, qué bien, la historia dio de qué Funciona, hablar, claro, de qué hablar. funciona. La historia también entretuvo y dio entonces la posibilidad de que la gente tomara partido sobre una cosa u otra, o defendiera una historia o dijera, no voy por ahí. Entonces eso también está bien, es decir, levantar pasiones a lo que tú también le entregaste todo y le diste toda la pasión. Entonces por ahí va, yo prefiero eso. Entonces nada, vamos terminando, pero antes de terminar... Como hemos hablado. Bastante, pero creo que se aclararon algunas cosillas y algunas dudas que tenía el público. Entonces, para terminar, te tengo algunos presentes. Los emprendimientos que colaboran conmigo decidieron prepararte algo. Entonces, producción, por favor. Ay, qué lindo. LS, una joyería, una artesana que hace cositas a manos bellas y preciosas, te hizo estos pequeños aretes. Miren para acá. Qué lindo. Mira para acá. Ay, qué lindo. Muchas gracias. Gracias, lo voy a disfrutar muchísimo. Me encantan. Qué preciosidad. Me encantan. Están bellísimos. Me pegan con todo. Exactamente. Además. Exactamente. Una última pregunta. ¿Te gusta la astrología? Sí. El tarot, ese mundo Sí, místico, sí, me ¿te gusta. gusta? Pues nada, aquí te tengo una tarjetica de descuento de un 25% para la tarotista y astróloga Yara la Plutoniana, que colabora con nosotros. Aquí tienes la tarjetica.
Ah, mira qué bien. En el servicio que tú quieras, tanto presencial como online, le llevas la tarjetita y tienes un 25% de descuento. Tanto lectura de carta astral, tarot, todo esto que tiene que ver con, Qué interesante. con eso. Así que No sabía que ahí existía, que está. estaba a ese nivel. Bueno, así Las estamos. sorpresas de Jordi. Así estamos. No, aquí es donde único vas a ver esto, en más ningún lugar. Entonces, ya para cerrar, como regalo de nuevo año, quiero aprovechar y felicitar a todas las personas que nos ven, porque ya este podcast estará saliendo el 2 de enero, ya será nuevo año. Felicitarlos a todos, desearles mucha prosperidad a ti, a los que están detrás de cámara, a los que nos están mirando, desearles muchísimas cosas buenas para este nuevo año. Entonces vamos a compartir algo aquí rapidito entre todos. Valerie Bakery nos mandó esta pequeña preciosidad que tenemos aquí. Vamos a abrirlo ahora. Ay, mi madre, qué chulería. Vamos a abrir aquí ahora. Mira para acá. No sé, mi hija las ve. Vamos a presentarlo en cámara para que lo vean. Ay, Carla, ¿quién te ve a ti con esas donitas? Entonces nada, con estas donas cerramos. Si quieres producción, por favor, para acá, ven para acá, amigo de... No quiere salir en cámara, pero bueno, así vamos a despedir esto, señores, con este nuevo año. Muchísimas gracias, rapidito, quiero agradecer a todas las personas que ayudaron a este proyecto el año pasado. A todos los artistas que pasaron por aquí: Indira Valdés, Aides Rosa, Tony Lugones, Anarely Ruiz, Lois, sí, que bueno, la están viendo en este nuevo año, pero esto se grabó a finales del año pasado. A todos, Fernando Ramírez, a todos los que estuvieron aquí y decidieron darme una mano. Agradecer también a los pequeños emprendimientos como estos: Tati Dulces, Valerie Bakery, LS, Yara la Plutoniana, a todos y cada uno de ustedes, y a todos los que tuvimos pendientes mirándonos desde sus teléfonos. Muchísimas gracias y un feliz y próspero año 2026. Mi amor, ¿cómo no? Todo tuyo a la cámara. Gracias, Jordi, por permitirme. Gracias a ti. Felicitar a través de tu programa, felicitar por supuesto a cada uno de los que formó parte de Regreso al Corazón. A ustedes, mil gracias. Muchas cosas buenas para este 2026 como ustedes se merecen. Al equipo de realización, postproducción, a esos actores que entregaron tanto, a los que formaron parte de una forma o no indirectamente de esta telenovela. Y estamos muy felices, sobre todo a ustedes por compartir cada noche con nosotros. Agradecida, estoy agradecida y feliz por haber entrado un ratico en el corazón de cada uno de ustedes. Gracias. Y con este bello mensaje de Loisis Inclán, señores, nos despedimos. Nos vemos el próximo viernes. Chao, chao. Ay, Gracias, qué mi amor. lindo. Muchísimas